Bhakti Sastri, Bhagavad Gita, capítulo 16, segunda parte. Basado en las enseñanzas de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 16, segunda parte. La naturaleza divina y la demoníaca. En este mundo, las entidades vivientes condicionadas se dividen en dos clases. Una con cualidades divinas, dos con cualidades demoníacas. Los seres con cualidades divinas siguen una vida regulada, acatando las disposiciones de las Escrituras. Aquel que no sigue principios regulativos y que actúa como se le antoja se dice que es demoníaco. En la literatura védica se menciona que tanto los semidioses como los demonios nacen del Prajapati. La única diferencia entre ellos es que una clase obedece las disposiciones védicas y la otra no. Los seres demoníacos no conocen las reglas de las Escrituras ni tienen inclinación a seguirlas. Ellos no tienen fe ni están dispuestos a actuar en función de las disposiciones védicas. Los demonios no son limpios ni externa ni internamente. Los demonios no aceptan ninguna instrucción que sea buena para la sociedad. Como ellos no siguen ningún principio de reglas y regulaciones establecidas, la condición social de esta gente demoníaca es muy desdichada. La gente demoníaca concluye que el mundo es una fantasmagoría. No hay causa ni efecto, no hay controlador, no hay finalidad, todo es irreal. Ellos dicen que esta manifestación cósmica aparece por acciones y reacciones materiales causales. No creen que el mundo fue creado por Dios con un cierto propósito. Ellos tienen una propia teoría que el mundo ha aparecido por sí solo, que no hay razón para creer que hay una mano superior tras esta creación fenoménica. Para las personas demoníacas no hay diferencia entre la materia y el espíritu. Todo es solo materia y se supone que todo el cosmos es una masa de ignorancia. Según ellos, todo es un vacío y cualquier manifestación que exista se debe a la ignorancia de nuestra percepción. Dan por sentado que toda manifestación de variedad es una manifestación de ignorancia. Así como en un sueño creamos muchísimas cosas que de hecho no existen, entonces cuando despertamos veremos que todo es solo un sueño. Pero en realidad, aunque los demonios dicen que la vida es un sueño, ellos son muy expertos en disfrutar de ese sueño. Y así pues, en vez de adquirir conocimiento, se involucran cada vez más en su mundo de ensueños. Para ellos las entidades vivientes solo las ha producido una combinación de materia, y no hay ninguna posibilidad para la existencia del alma. Así como en la transpiración y de un cuerpo muerto surgen sin ninguna causa muchas criaturas vivas. Según ellos, todo el mundo viviente ha salido de las combinaciones materiales de la manifestación cósmica. La gente demoníaca está dedicada a actividades que llevarán al mundo a su destrucción. Ellos tratan de disfrutar de este mundo material al máximo. En consecuencia, siempre se dedican al inventar algo para el goce de los sentidos. Esos inventos materialistas se considera que son un adelanto de la civilización humana. El resultado de ellos es que la gente se vuelve cada vez más violenta y cada vez más cruel. Cruel con los animales y cruel con los seres humanos. La matanza de animales es muy notoria entre la gente demoníaca. Esta gente también es enemiga del mundo porque en fin de cuentas creó o inventó las armas nucleares, de las cuales el mundo entero está hoy en día muy orgulloso. En cualquier momento puede estallar la guerra y esas armas atómicas van a causar estragos. Cosas como esas se crean solo para la destrucción de la humanidad. Esas armas se inventan en la sociedad humana debido al ateísmo. Esas armas no son para la paz. Refugiándose en una lujuria insaciable y absortos en la vanidad del orgullo y el prestigio falso, la gente demoníaca engañada de ese modo siempre se entrega a trabajos sucios atraídos por lo temporal. Basándose en cosas temporales, esa gente demoníaca crea su propio Dios y crea sus propios himnos y los canta según le convenga. El resultado de ello es que cada vez se ven más atraídos a dos cosas. Uno, al disfrute sexual. Dos, a la acumulación de la riqueza material. A esa gente demoníaca solo le atraen el vino, el sexo opuesto, las apuestas y comer carne.
Llevados por el orgullo y el prestigio falso, ellos crean algunos principios religiosos que las disposiciones védicas no aprueban, aunque esa gente demoníaca es de lo más abominable. No obstante, por medios artificiales el mundo crea un falso honor para ellos. Aunque ellos se están deslizando hacia el infierno, se creen muy adelantados. La gente demoníaca acepta que el disfrute de los sentidos es la meta última de la vida. Ellos mantienen ese concepto hasta la muerte. Ellos no creen en la vida después de la muerte y no creen que uno adopta diferentes tipos de cuerpos según su karma. Los planes de ellos tienen en la vida nunca se acaban. Ellos continúan preparando un plan tras otro, todos los cuales nunca se terminan. La persona demoníaca, quien no tiene fe en Dios, realiza toda clase de actividades pecaminosas, simplemente para complacer sus sentidos. Perplejos por diversas ansiedades y atados a una red de ilusiones, los hombres demoníacos se apegan demasiado al disfrute de los sentidos y caen al infierno. El hombre demoníaco no le ve límites a su deseo de adquirir dinero. Ese deseo es ilimitado. Por esa razón, él no vacila en actuar de acuerdo o de cualquier manera pecaminosa. Él cree que su propia fuerza y no sabe que todo lo que gana se debe a sus buenas acciones pasadas. La persona demoníaca cree en la fuerza de su trabajo personal, no en la ley del karma. Según la ley del karma, una entidad viviente en la forma de vida humana nace en una familia de clase alta o se vuelve rico, o muy bien preparado, o muy atractivo, debido a un buen trabajo realizado en el pasado. La persona demoníaca cree que todas esas cosas son accidentales y se deben a la fuerza de su habilidad personal. Él no percibe que existen disposiciones superiores tras todas las variedades de personas que hay, con manifestaciones de riqueza, belleza o educación. Todo el que se ponga a competir con esa clase de hombre demoníaco es considerado enemigo de él. Hay mucha gente demoníaca y cada uno de ellos es enemigo de los demás. Esa enemistad se vuelve cada vez más profunda. Entre las personas, luego entre las familias, luego entre las sociedades, finalmente entre las naciones. Por eso en la actualidad existe una constante contienda, guerra, enemistad por todas partes del mundo. Como una persona demoníaca siempre está en contra de la supremacía de Dios, a ella no le gusta creer en las escrituras, ella envidia tanto a las escrituras como a la suprema personalidad de Dios. La persona demoníaca no sabe que la vida actual es una preparación para la siguiente vida. Ignorando esto, de hecho, se envidia a sí misma, así como también a los demás. Ella perpetra actos de violencia en otros cuerpos y en el suyo propio. Ella se cree independiente y poderosa en todas sus acciones. Eso se debe a su llamado prestigio y a su cúmulo de riqueza y poder. Los demonios piensan que van a construir una máquina con la cual serán capaces de ir a cualquier planeta superior. El mejor ejemplo de esa clase de hombre demoníaco fue Ravana. Él le ofreció a la gente un programa por el cual él construiría una escalera para que cualquiera pueda trasladarse a los planetas celestiales sin realizar sacrificios o tener méritos. De igual modo, en la era actual, esos hombres demoníacos están esforzándose por llegar a los sistemas planetarios superiores mediante dispositivos mecánicos. La asignación de una determinada alma individual en un determinado cuerpo es una prerrogativa de la voluntad suprema. Puede que la persona demoníaca no esté de acuerdo en aceptar la supremacía del Señor, y es un hecho que puede que actúe según sus propios caprichos, pero en su siguiente nacimiento dependerá de la decisión de la suprema personalidad de Dios y no de sí misma. En el Srimad Bhagavatam, tercer canto, se cita: un alma individual después de morir es puesta en el vientre de quien va a ser su siguiente madre, donde adquiere un determinado tipo de cuerpo bajo la supervisión de un poder superior. Por esa razón, en la existencia material encontramos muchísimas variedades de especies de vida. En cuanto a los seres demoníacos, a ellos se les coloca perpetuamente en los vientres de demonios. Las muchas clases de cazadores que hay en la jungla se dice que pertenecen a las especies de vida demoníaca. Hay tres puertas que conducen al infierno. 1, la lujuria. 2, la ira. 3, la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues ellas llevan a la degradación del alma.
Aquí se describe el comienzo de la vida demoníaca. Uno trata de satisfacer su lujuria y cuando no puede hacerlo, surgen la ira y la codicia. Uno debe cuidarse mucho de estos tres enemigos de la vida humana. Cuanto más una persona esté libre de estos tres enemigos, más se purifica su existencia. En la literatura védica se prescriben los caminos de la acción y la reacción, que le permiten a uno llegar a la etapa de purificación. Todo el método se basa en abandonar la lujuria, la ira y la codicia. Mediante el cultivo de conocimiento de este proceso, uno puede elevarse hasta la autorrealización. La autorrealización se perfecciona con el servicio devocional. En ese servicio devocional, la liberación del alma condicionada está garantizada. En la forma de vida humana se espera que la entidad viviente sea responsable y cuerda, siguiendo las reglas y regulaciones que se establecen en las Escrituras para que eleve su vida al plano superior. Pero si no las sigue, entonces se degrada. Incluso si sigue las reglas, las regulaciones, los principios morales y no se dedica al servicio devocional, todos sus esfuerzos se malogran. Por consiguiente, uno debe ascender de a poco hasta el plano de conciencia de Krishna. Hare Krishna.